amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a conocer el alma de Victoria Báez, entrenadora de vida, artista, administradora de empresas, pero ante todo, mujer y ser humano. ¿Qué tal, Victoria? Muchísimas gracias, Karen, por la invitación. Realmente yo siento que esta es una invitación muy especial porque, como decía, voy a hablar desde el corazón. Voy a abrir toda mi alma para contarte la historia de mi vida, y este programa en lo particular me encanta porque es como parte de lo que yo soy, ese propósito de vida. Así es, vamos a ver cuál y cómo es tu propósito y cómo lo has encontrado. Victoria, vos sos de Masaya. Vamos a comenzar de la Victoria chiquita. ¿Vos sos de Masaya? Sí, increíblemente yo nací en Masaya, pero estoy inscrita en Granada. Entonces mi cédula dice que soy granadina, de papá cubano y de mamá nicaragüense. Entonces yo hago broma, yo no sé dónde soy, Masaya, nicaragüense, granadina, tengo de todo un poco. Pero sí con el alma pinolera y también con el azúcar cubano. Qué alegre. Tu papá y tu mamá se separaron cuando vos tenías 3 años y a partir de esa edad vos no volviste a ver a tu papá. Ahora en todo este caminar sabemos que existen esas heridas del alma, sobre todo cuando ha estado ausente uno de los padres. ¿Qué significó esto para vos? Bueno, de hecho ellos nunca estuvieron juntos. Mi papá vino a una misión en los años allá, cuando nací en 1983. Digo que una de sus principales misiones fue que yo naciera. Pero él sí tuvo que ir cuando yo tenía 3 años. Lo volví a ver hasta los 27 años, cuando emprendí un viaje, un reencuentro a mis raíces, y yo viajé a Cuba y ahí fue cuando lo volví a ver. Con lo que vos me preguntabas, al inicio sí fue difícil. Fui una niña que crecí sin la figura paterna. Y yo recuerdo que cuando habían eventos en el colegio, sobre todo la celebración del Día del Padre, yo salía en todos los eventos. Yo salía bailando, salía cantando, y sin embargo ver que mi papá no estaba ahí sí me dolía. Y sí fui creciendo con esa herida de abandono que en ese momento no la entendía. Cuando vas creciendo, entendés que me faltó esa figura paterna. Sin embargo, mi papá, en la medida que podía, siempre se comunicaba conmigo. Enviaba cartas que dilataban hasta 4 meses en llegar, pero siempre estaba pendiente de mí. No lo entendía, por mucho tiempo tuve ese resentimiento, hasta que un día pensé que no hacía nada con cargar esa emoción, con cargar ese resentimiento, y lo vi desde otro punto de vista, pero fui hasta que crecí, fui hasta que encontré estas herramientas maravillosas del crecimiento personal, la inteligencia emocional, porque entendí que toda la historia que yo misma me había contado o había escuchado, es que tu papá te abandonó, es que no fue así. Mi papá se había tenido que ir, él vino concreto a una misión y tuvo que partir. Y ese día fue tan revelador y tan sanador que entendí, no se había ido. Había cumplido su propósito de venir a Nicaragua y él estaba y pudo haber no nacido, y sin embargo, aquí estoy. Entonces, ¿cómo tu historia vos podés resignificar tu historia? Volver a escribir esa historia que yo la venía cargando con una historia de dolor, una historia de rechazo, una historia de resentimiento. De víctima. Exactamente. Has dicho la palabra clave, de víctima, pobrecita yo, que soy la que no tengo papá, etcétera, etcétera. Desde ese momento dije, ya no más. Nuevamente mi historia es, papá tuvo que irse, yo soy la persona que soy, y yo tengo 50% papá, 50% mamá, ambos son importantes, y tuve un propósito que se juntaran, y era que yo naciera. Esa es la historia, la parte bonita de la vida, ¿verdad? Cuando encontramos el propósito. Victoria, entonces tu mamá fue, digamos, tu principal pilar, fue ella quien te impulsó, te motivó, que estuvo con vos siempre, ha estado con vos siempre. Así es, mi mamá fue madre soltera y yo le agradezco muchísimo que siempre vio a esa niña artista, a esa niña inquieta, que ella dice, la ponía en 1000 clases porque la Victoria no tenía quietud. Mi mamá me matriculó en clases de piano, de guitarra, de violín, yo estaba en clases de danza, yo estaba en clases de mecanografía, porque ella quiso que yo fuera una niña sana, una niña feliz. Y en medio de todas las circunstancias que se dieron, yo pienso que fui una niña bastante feliz. Ella vio un talento en mí y lo potenció. Y yo eso le agradezco muchísimo, porque hoy en día, como directora de Baluarte, a veces veo padres de familia que ven a sus hijos con talento, pero dicen, es que no hay, es que no tengo, es que no hay tiempo, y mi mamá sacaba de donde no tenía para matricularme en todas esas clases, y ahí estaba, siendo mi pilar, con todas las cosas buenas o no tan buenas, pero desde su experiencia ella daba lo mejor.
Y eso es muy importante también, entender que nuestros padres, desde lo que han vivido, ellos nos dan lo mejor. Aunque a veces lo juzgamos, y yo he caído también en eso, juzgaba a mamá, juzgaba a papá. Hoy en día digo, no, ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. ¿Y quién soy yo para juzgar? Si yo también tengo hijos. Y yo he tratado de hacerlo mejor, pero quizás también me he equivocado en muchas cosas. Entonces, eso también fue un proceso de sanación y entender, ellos hicieron lo mejor que pudieron y no culparlos. Es que yo soy así por ella, es que yo soy así por él, sino que yo soy un ser humano que vine a este mundo con el 50% mamá, el 50% de papá, pero es mi responsabilidad a partir del momento que yo nazco, cuáles son las experiencias de vida que voy a tener. Y romper patrones si los quiero romper. Está en cada uno de nosotros. Así es. Pero eso viene con la toma de conciencia, pero va en el otro bloque. Perfecto. ¿Cómo fue entonces tu adolescencia, tu niñez? ¿Cómo vos desde chiquita estuviste en clase de arte, estuviste en ballet, en piano? ¿Tu familia era artista o era porque tu mamá dijo voy a potenciar los dones de mi hija? Pues fíjate que mi papá canta lindísimo y cuando fui a conocer a mi familia de Cuba, pues todos son bastante artísticos. Me encantaba, yo pasaba, a mí si me daban un juguete, yo quería que fuera un juguete musical. Yo pasaba horas con un pianito cuando tenía 4 años, siempre con todo lo que tenía que ver con la música, con el arte. Y ese talento, como te digo, en mi familia lo vieron y yo les agradezco que lo potenciaron. Siempre fui bien inquieta, súper inquieta, muy filosófica. Cuenta la historia que yo me levantaba cuando yo tenía 4 años de madrugada y yo me ponía a hablar con las estrellas, con el cielo, ves hoy en día, y yo digo, fui una niña rara, una niña rara, por consiguiente una adolescente también que siempre me estaba cuestionando todo. Y créeme que esto del propósito, hoy en día sé de qué se trata, pero en aquellos tiempos, con todas las cosas que uno vive en la adolescencia, ¿verdad? Yo decía, no puedes haber venido a este mundo solo por casualidad, tiene que haber un porqué y un para qué. Imagínate vos desde ese tiempo. Fui muy rebelde, si lo confieso, y hacía lo que yo quería. Y le di guerra a mi mamá. Sin embargo, creo que era ese no querer encajar en el esquema de la sociedad. Siempre quería hacer algo diferente. Quería ser vos. Quería ser yo misma. Esa esencia de Victoria. Entonces, cuando me ponían normas, fui muy aplicada, eso sí. Muy excelente. Me gradué como la mejor alumna. En todo lo que hacía, yo era excelente. Pero no me gustaba seguir las normas y esquemas de la sociedad. Yo decía, yo quiero ser yo. Esta es mi esencia, no le tengo que caer bien a alguien y ser diferente. Yo soy Victoria, simplemente Victoria. Te graduaste de administradora de empresa, es decir, como separado ahí del arte. Mira, eso es toda una historia, porque cuando ya tocó el tiempo de que yo me gradué del colegio, primero yo quería estudiar comunicación, quería ser periodista. Pero se dieron unas circunstancias, mi mamá tenía miedo en ese entonces, que estudiaba periodismo. Bueno, o te dijeron como me dijeron a mí mis papás, ¿verdad? A propósito de cosas de la familia. Mis papás me dijeron, mi papá es odontólogo, mi mamá es maestra, y entonces yo era hija única en ese tiempo, y mi mamá y mi papá me dijeron, vas a ser una muerta de hambre. Así con esas palabras. ¿No te dijeron a vos lo mismo? Pues me dijeron cuando dije que también quería ser maestra. Es que tuve varias, mira, carreras que hoy en día digo, ¿qué tiene que ver una con lo otro? Me gustaba la comunicación. Me gustaba también, decía, me encantaba enseñar. Es más, yo jugaba a la escuelita, llegaban mis amiguitas a la casa y me encantaba. Yo repasaba los exámenes enseñándoles a ellas. Pero igual, te vas a morir de hambre. Después tuve una idea de que quería ser ingeniera química, porque me gustó la química. Finalmente, terminé estudiando administración de empresas. Me dieron una beca del Banco Central de Nicaragua y entonces se dio en esta beca, en esa carrera. Yo confieso, y aquí yo te dije, aquí voy a confesar cosas que en mi vida nunca he dicho, que la primera semana me quería salir. No me gustaba, no era lo que yo venía pensando. Sin embargo, me enseñaron lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien y lo vas a terminar. Y me gradué como la mejor alumna de administración de empresas. Aunque no sea tu pasión la administración, pero es una herramienta muy útil. Pero ¿sabes qué? Hoy en día entiendo que si yo no hubiera estudiado administración de empresas, cuando fundé Baluarte, que ya vamos a llegar a eso, yo solo hubiera tenido el cerebro artístico. De hecho, tengo bastante desarrollado el hemisferio derecho, entonces yo hubiera pensado como artista. Sin embargo, convertí mi pasión en un emprendimiento exitoso, en una empresa exitosa. ¿Por qué? Porque había estudiado administración de empresas. Así es. Entonces yo hoy en día digo,
todo lo que te pasa en tu vida, aunque no lo entendas en ese momento, tiene un porqué y un para qué. Sí. Es increíble cómo las personas de fe, yo soy una persona bastante de fe, yo siempre digo, cómo Dios va hilando tu vida, va poniendo cada pieza y después ves, wow, este rompecabezas, qué increíble, ahora entiendo por qué. Y mirar cómo un día me hice esa pregunta, estaba hablando acerca de la vocación, estaba dando una charla para alumnos de quinto año y les estaba contando, quise estudiar comunicación, quise estudiar pedagogía, ¿y qué se parece cada una de ellas? Y alguien me dice, que en todas usted quería servir a la gente. Y yo me quedé impactada, alguien me dijo eso. Dije, realmente, porque cuando comunicas un mensaje de amor. Y hoy en día también soy comunicadora de lo que hago. Soy pedagoga, cuando también enseño lo que aprendí, toda la parte artística. Por más de 10 años di clases de piano en mi academia. Entonces, todo aquello que me gustaba hacer, lo fueron fusionaste. combinando. Exactamente. Yo pienso que los seres humanos somos como un diamante, tenemos varias facetas. El diamante tiene varias facetas y todas están integradas y con todas poder brillar. Entonces esa es la riqueza del ser humano. Lo triste es cuando nos limitamos a que somos esto nada más. Somos muchas cosas. Cuando nos etiquetan. Me encanta eso. Somos muchas cosas, nacimos para brillar y podemos brillar en todo. Pero al final es que todo lo que hagas y a lo que te dediques, encontres ese propósito de amor y de servicio a los demás. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos desnudando el alma de Victoria Báez. Aquí nos está contando todo su secreto, cómo ella ahora trabaja, lucha y forma su propósito de vida. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Victoria Báez, que nos está contando la historia de su vida, la historia de cómo ella ha encontrado su propósito de vida. Parece fácil decirlo, pero hacerlo no es tanto. Victoria, te casaste bien jovencita. Así es, me encantó que antes de la pausa dijera, estamos desnudando el alma de Victoria Báez. Definitivamente así me siento. Pero me encanta poder compartir con vos cosas que quizás nunca lo había dicho. Y aquí abro mi corazón para el público. Realmente sí, me casé bien joven, me casé a los 21 años, iba a cumplir 21 años, con el que fue mi novio por 5 años, es decir, tenía 5 años de ser novia de él y decidimos casarnos joven, él tenía 24 años, que es el papá de mis 2 hijos. A los 22 ya tenía mi primer hijo, que es Augusto, que hoy en día tiene 17, y a los 24, mi segundo hijo, que en septiembre cumple 16. Así que fui mamá bien jovencita. No es fácil. Sí, porque mientras todas mis amigas, yo las veía que estaban en fiesta, a mí me tocaba estar con 2 bebés. Que yo decía, ¿qué es esto? 2 criaturitas tan lindas. Sin embargo, pienso que quemé etapas muy rápido. Si hoy me preguntaría, yo creo que esperaría un poco. Pero ocurre algo divertido. Hoy en día hay amigas que están criando y que están teniendo bebés pequeños y yo ya los tengo grandes y es como, ya me siento que ya estoy saliendo, ya casi salgo de secundaria, ya tengo un hijo de universidad, entonces creo que hay que disfrutar cada etapa. No me arrepentí en ningún momento de eso, yo disfruté cada etapa, pero sí, les digo a las jóvenes, si pueden, se esperan, porque sí hay otras cosas y otras oportunidades que quizás ya cuando tenés una responsabilidad como son los hijos, no podés hacer, no podés avanzar tanto, pues como si estuvieras, esperaras. Todo tiene su tiempo, hasta la Biblia lo dice, Eclesiastes 3. Pero no me arrepiento de nada de lo que ha pasado. Mis hijos los adoro, ¿verdad? Son mi inspiración, son también mis maestros de vida. Increíble, ustedes 2 son una mejor versión mía. Eso es lo lindo, que nuestros hijos sean un poco mejor que nosotros, ¿verdad? Vos me estabas contando que
cuando tuviste a tu primer hijo, tuviste un episodio que casi te cuesta la vida, y ahí fue que comenzó tu primera reflexión sobre propósito de vida. Sí, de hecho, esto es algo que anteriormente, ¿cómo te vas dando cuenta que has sanado algo, verdad? Si vos me hubieras tocado ese tema y yo hace unos años hubiera hablado de esto, ya me estuvieras pasando un pañuelo porque me echara a llorar. Sin embargo, fui sanando eso cuando tuve a mi segundo hijo. Ya han pasado 16 años de eso. Por una negligencia médica, me operaron 4 veces en una semana, aparte de la cesárea, y me vi muy, muy mal. Yo entré al último hospital con un 10% de probabilidad de vida. Y yo recuerdo, como que fuera ayer, entrar a ese quirófano, recuerdo que había un crucifijo, y yo le pregunté a Dios, o sea, ¿qué está pasando? No me daban opción, me decían, es muy probable que ahí quede. Llegué con infección. Con sepsis, de seguro ya. Sí, con la hemoglobina súper baja y completamente débil. Y cuando estaba en la última operación, esas cosas no las he hablado con cualquiera, aunque aquí es público, pero yo sí sentí lo más profundo de mi ser una voz que dijo, no es tu hora. No es tu hora, tenés un propósito. Y lo recuerdo y me emociono y viví para contarlo. Después que pasó ese episodio, yo me volví una mujer bien fuerte. Y yo decía, si Dios me dejó, es por algo. Y hay un para qué. Yo lo primero que pensaba, pasé más de una semana en el hospital recuperándome, y lo primero que pensaba es, hubiera dejado a un bebé de pocos días, y mi otro hijo tenía 1 año y medio. Y si Dios me dejó es por algo. Así que voy a descubrir ese por qué y ese para qué, para agradecerle por la vida. Y ahí empezó como esa búsqueda incansable de ¿por qué estoy? ¿Para qué? Soy una mujer de talento, de muchas habilidades, pero ¿para qué me dejaste? ¿Qué querés hacer con mi vida? ¿Qué hago? querés ¿Cómo que lo cuente? hago? Exactamente. Que no es fácil, hay veces, ¿verdad? Aunque sepamos que tenemos los dones, los talentos, las habilidades, pero ¿cómo? El cómo. ¿Y cómo nace entonces? Ya sos mamá, estás casada, te graduaste. Me imagino que por ahí es que viene Baluarte. ¿Cómo es que nace una empresa de arte? Porque vos tuviste esa visión de crear una empresa de arte. Así es. Mira que todo lo que hablábamos, todo tiene un porqué y un para qué. Después de que me sucedió eso, yo tenía mis 2 hijos pequeños, ya me había graduado y yo decía, yo no quiero salir a trabajar 8 horas en una empresa y dejarlo solo. Y un día hice algo como un inventario de talento. A ver, Victoria, ¿para qué sos buena? Y eso es algo muy importante que debemos de hacer. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y me di cuenta que siempre uno de mis talentos y habilidades había sido en el arte. Y en ese entonces no estaba en auge todo lo que era el emprendimiento, pero yo dije, voy a poner una academia de música. Y un 17 de noviembre del año 2008 puse mi rótulo en el garaje de mi casa, se dan clases de música, con un piano que tenía y un escritorio. Ahí mucha gente me dijo, te vas a morir de hambre, del arte no se vive. Pero yo sabía que ese era el inicio de algo grande, porque yo no solo me visualicé, en el garaje. Así es, llegó esa primera alumna y yo me visualizaba teniendo una academia de danza. 2 años después se dio, ya no me daba abasto estar en el garaje de mi casa, alquilé la casa que tenía al lado, ahí estuvimos por 10 años y el resto es historia, y nos convertimos en una academia de formación artística integral. Pero sabes que primero estuvo acá, y antes de acá, en mi corazón. Y yo siento que todo lo que tenés en tu corazón es que Dios pone esa idea en tu corazón por algo, y te va dando los recursos y te va dando los talentos. No te digo que no ha sido fácil. Hemos pasado muchas historias, ya han pasado 15 años de esto. Casualmente este año está celebrando los 15 años de Baluarte, me imagino que con subida, bajada, vueltas a subir y vueltas a bajar. Así es. Pero ahí estás. Tuvimos que cerrar en el 2018, luego en el 2020, casi año y medio, estuve cerrado el espacio físico. Nos reinventamos, pero cuando pensé que era el final, y yo lo puse en un post, me di cuenta que fue el inicio de algo nuevo. Y ahora le llamo el nuevo Baluarte. Y acabamos de celebrar en el Teatro Nacional Rubén Darío nuestros 15 años con una obra de teatro danza, Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a hacer una segunda función, vamos a hacer un concierto con los alumnos de música. Y cuando vuelvo a ver atrás,
Solo me queda decir gracias. Gracias. Yo ¿Vos digo que el patrocinador oficial ha sido Dios. Así. Y fuiste vos que comenzaste como maestra de piano. Muy importante. Yo era la que limpiaba, la que vendía, la que tendía, la que daba las clases de piano, la que daba las clases de guitarra y lo disfruté. Jamás me quejaba. Llegó un momento que me estaba volviendo loca de tantos roles, pero disfruté cada proceso. Luego fui contratando maestros. Hoy en día ya estoy más como directora de Baluarte porque también estoy en otras facetas, que vos me conocéis como conferencista, como speaker, como escritora. Pero Baluarte sigue siendo también parte de mi pasión y parte de mi misión de vida. Y lo entendí, que no estaban peleados. Deja tu huella, que es mi marca personal con Baluarte. Al final ambos se complementaban en una misma misión. Y es que amar, servir y dejar tu propia huella desde tus talentos. Claro, porque hay veces lo que hablábamos en el bloque anterior de las facetas de los seres humanos, que nos limitamos a ser talentosos solo en una carrera, no. Es decir, tenemos muchas áreas que hay que explotar y aprovechar, las que hoy llaman habilidades blandas, digamos, ¿verdad? Así es. Entonces, si vos ayudas a un niño a crecer con autoestima, con amor propio, porque cuando vos pisás un escenario le estás dando un valor agregado a esa persona. Ese niño se siente fuerte, se siente admirado, se siente maravilloso. Eso nadie se lo va a quitar nunca cuando crezca. Mira, no tenés idea que ese es el mejor pago. Realmente cuando veo que un niño llega quizás un poco introvertido, me dice la mamá es que no habla, y después ¿qué le hizo? No, pues no le hicimos nada, es el arte. La educación te forma, pero el arte nos transforma. Yo siempre digo eso. Y todos deberíamos de tener acceso a una educación artística. ¿Sabes por qué? Porque nos vuelve mejores seres humanos. Así es. Nos conecta con nuestras emociones, con nuestra creatividad, y ver esos niños que yo me encuentro a veces en la calle y me dicen, teacher, y ya, usted me dio clase de piano, pero qué grande que estás, uno siente que no ha crecido. Qué grande que estás y qué increíble. Mire, yo siempre me acuerdo, y siempre cuando nos decía, sean seguros de ustedes mismos, y cuando nos presentábamos en el teatro y todo, como decís vos, eso es un valor agregado, y vos trabajas en la autoestima de los niños, trabajas ese empoderamiento también a través del arte. Entonces me di cuenta que esa también era mi misión de vida. Por algo le pusimos Baluarte. La palabra baluarte es aquello que gana terrenos y que también protege lo que está. Baluarte es una fortaleza. Una fortaleza. Una fortaleza en el arte. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero en el próximo bloque nos vas a contar qué pasó con el matrimonio. Claro. Las vidas no son perfectas, son vidas. Y cada situación es una experiencia. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Victoria Báez. Nos está contando su vida. Está desnudando el alma. Todos hemos tenido subidas y bajadas en esta vida, pero el arte de vivirla es levantarnos después que nos caímos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, desnudando el alma de Victoria Báez, quien nos está contando cómo ha sido su vida y cómo encontró su propósito de vida. Victoria, entonces, te casaste jovencita, ¿y cuánto tiempo estuviste casada? Estuve casada 11 años con el papá de mis hijos y estuve de novio con él 5 años, así que casi 16 años estuve con esta persona. Realmente, como puse una vez en un post, éramos muy jóvenes en aquel momento y pues no resultó. Intentamos todo por los hijos, cosa que hoy en día creo que uno no debe de intentar abonar a una relación solo por los hijos porque los hijos sufren más. Y nosotros tomamos la decisión a tiempo. Mis hijos, uno tenía 10 años y otro tenía 8 años.
Y aún recuerdo cuando mi hijo mayor me dice, es lo mejor, mamá. Y eso a mí me dio paz. Pero fue todo un proceso de que no tomaran bandos mis hijos, ¿verdad? Y jamás hablarle mal de su papá. Ni su papá, creo, hablaba mal de mamá. ¿Fue muy doloroso? En ese momento sí. Una vez yo lo conté. Yo escribo mucho, como puedes ver, y en un blog lo conté. ¿Sabes por qué? Porque empezaron los estigmas de la sociedad. Aquellos que eran mis amigos empezaron a alejarse. Eras divorciada ahora. Exactamente. Estuve en una comunidad por más de 15 años y cuando más lo necesité, pero no puedes estar porque no estás casada. Entonces se fueron cerrando puertas de lo que era mi vida en ese momento, que me sentí sola. Sabía que Dios estaba conmigo, pero me sentí, ¿y ahora qué? Tengo 2 niños pequeños, ¿y ahora qué? ¿Y el ahora qué? Y ver a tu alrededor y muchas veces te dejas guiar, y lo digo aquí en redes por la familia feliz que ves en las redes sociales, no sabes lo que pasa esa familia feliz, porque yo fui una de esas familias felices que posteaba fotos, estamos felices, y no era tan real eso. Así que por eso hoy en día insisto en ser congruente con lo que digo. Si me vas a ver posteando una foto es porque realmente lo estoy viviendo, porque en aquel entonces no, y a veces vivimos de apariencia. Y fue un proceso bastante doloroso. Nuevamente, como te digo, los estigmas de la sociedad, está divorciada, o sea, no me podían ver con una mujer hablando porque ya hablaban mal de mí, o con un varón ya hablaban mal de mí. Entonces me metí en lo que yo llamé mi burbuja y empecé a ser feliz ahí en mi burbuja. Y sí confieso que para mí el arte fue una terapia. Fue cuando más me metí de lleno en Baluarte, empecé a escribir. Podríamos decir, Victoria, que tener tu propia empresa, tu propio negocio, eso te ayudó mucho. Por ¿Qué hubiera sido Victoria sin empleo, o sea, tener el estigma social, tener tu duelo, tu dolor y no tener recursos económicos es más difícil todavía? Exactamente, porque entonces yo tenía mis propios recursos. Yo podía salir adelante con mis hijos. Su papá le ayudaba, me ayudaba para la parte de mis hijos, pero yo podía salir adelante con los recursos que yo tuviera. No tenía que estarle pidiendo a nadie. Y eso sí también me empoderaba. Y decía, Victoria, sos una mujer valiosa, maravillosa. Si no resultó, pues gracias Señor. Y un día dije, gracias a Dios, y me decían, pero ¿cómo puedo estarle dando gracias a Dios que no resultó? Porque quizás si hubiéramos estado más tiempo juntos nos hubiéramos lastimado más y hubiéramos lastimado a nuestros hijos. Y hoy veo a mis hijos, y no son perfectos, como les digo, pero sinceramente son bastante inteligentes emocionalmente. Y eso tiene que ver que los dos, en medio de lo que pudimos haber estado sintiendo, tratamos de ser maduros. Y protegieron la estabilidad emocional de sus Exactamente. hijos. Yo siempre, tu papá es tu papá, e independientemente de lo que yo sintiera o pensara, tu papá y la figura de respeto porque es tu papá, él igual. Y convivíamos en las piñatas que había o en los eventos y de lo más tranquilo. Hoy en día es una relación muy cordial de respeto, y yo creo que eso ha ayudado a que los muchachos crezcan bastante tranquilos, bastante maduros, y es que yo lo veo. Porque de por sí ya un divorcio es un duelo. Entonces vos pasas tu duelo, tus hijos pasan tu duelo, pero ¿qué pasa cuando esas mamás se centran solo en su dolor y se les olvida de los hijos? Y tu papá es un aquí y no lo vas a ver porque esto y el otro. No tenés idea del daño que les estás haciendo. Entonces mi dolor era mi dolor, yo no se lo ponía a ellos, yo no se lo daba. Y yo fui diciendo, Victoria, tenés que sanar. ¿Cuándo comenzó Victoria a asistir a terapia, a entender que tenía que sanar, a ir por este camino de la autosanación? Mira, yo siempre he sido una persona de que mientras otros decían que los psicólogos y los psiquiatras es para locos, yo decía, no, es para gente que realmente quiere sanar. Y recuerdo que en el 2010, voy a retroceder un poco, tuve una primera crisis de depresión súper fuerte, estuve un año medicada. Hoy en día, respetando, ¿verdad?, el diagnóstico. ¿Todavía estabas casada o ya te habías divorciado? No, estaba todavía casada y quiero contarte, por eso retrocedo un poco la historia. Lo que me había pasado con mi hijo menor, yo no lo había gestionado, yo no lo había trabajado. Entonces también era un duelo, porque en ese entonces me dijeron, ya no puedes tener más hijos. Y yo estoy muy bien.
le puse una alfombra a toda la suciedad que tenía abajo. Como decimos en popular nicaragüense, le echaste tierrita. Exactamente. Y en el 2010 empezaron a aflorar esos pensamientos, esas emociones, y empecé con un cuadro de depresión. En ese entonces no sabía de la salud holística, no sabía de otras herramientas y recurrí pues a lo que tenía a la mano, un psicólogo y después un psiquiatra. Me tuvieron medicada por un año, fue un año que realmente lo recuerdo caótico. No era yo misma. Por eso te digo, respeto cualquier diagnóstico, no digo que es bueno, no te tenés que quedar solo con un diagnóstico. Eso fue en el 2010 y en el 2015, yo dije, Victoria, no me va a volver a pasar. Yo estaba pasando por un duelo, fue en el 2015 cuando nos divorciamos. Voy a trabajar en mí. Y empecé a escuchar podcasts, a leer, empecé a rodearme de diferentes personas. Empecé a ver el ser maravilloso que era que hasta se me había olvidado. Porque tal vez cuando vivís una situación recurrente, una situación tóxica, empezás a apagarte y esa lucecita empieza a apagarse y yo empecé a recuperar esa luz. Empecé a brillar en todos los aspectos. Empecé a ponerme más bonita. Sentía que me estaba yendo mejor profesionalmente, financieramente. Y algo muy importante es que te dicen, ¿verdad? En el buen Nica, un clavo saca otro clavo. No, yo me di mi tiempo de sanar. Porque la gente herida es la que hiere y la gente sana es la que sana. Entonces, si yo hubiera dicho que yo ya estoy lista para otra relación y yo no hubiera cerrado muy bien ese proceso, yo hubiera herido a otra persona. Que hubieras arrastrado a tus hijos también. Así es que es lo que suele pasar. Entonces, primero, Victoria. Empezó a sanar Victoria y se veía en cómo estaban mis hijos, estábamos más equilibrados, estábamos más felices. Te diste tiempo para vos, para reconocerte y conocerte. Exactamente. Y un día recuerdo que hablando con una terapeuta me dicen, ¿estás abierta al amor? Y yo le dije, sí, claro. Haceme una lista de las características que quisieras en una persona. Y yo recuerdo haber hecho mi lista como que fuera que se la estaba pidiendo a Santa Claus, ¿verdad? Yo lo quiero así, 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 así. Y cuando vos tenés esa fe y sabes que, y cuando estás preparada, la persona ideal llega. Y mi actual esposo, así fue que lo conocí, que es toda una historia de cuento de hadas, la pueden leer en uno de mis posts, llegó en el momento que yo estaba preparada. Y somos dos personas con defectos, dos personas que en un momento fuimos heridas, pero que decidimos que ambos sanamos nuestra vida y que decidimos unir nuestras vidas en una segunda oportunidad. Y actualmente pues estamos muy felices y una persona que me complementa, somos muy diferentes, completamente diferentes, pero eso nos complementa, nos complementamos a la perfección, nos respetamos. Creo que cuando también tenés una segunda oportunidad, ya volvés a ver hacia atrás y decir, no voy a volver a cometer los errores y querés cuidar. Para mí la familia también es como una empresa, entonces vos empezás a cuidar esa familia. Y todos nos llevamos en armonía, cordialidad con el papá de los niños, con mi esposo, y realmente es hermoso. Y yo lo cuento como testimonio, porque sí, se puede volver a empezar, se puede tener una segunda oportunidad, siempre y cuando estés preparada y estés sana. Eso es lo más importante, haber sanado las heridas, porque lo más seguro es si no sanamos es que nos vamos a encontrar otra persona igual a la que antes teníamos, porque esa persona era nuestro maestro idéntico, para hacernos ver en el espejo que teníamos que cambiar, que teníamos que transformar, y va a venir otro igual hasta que sanemos y nos transformemos. Atraemos esas personas porque lo que no has sanado te lo van a poner, la vida te lo va a poner como un espejo. Las veces que sea necesario. Hasta que lo entendí. A veces lo entendemos, ¿verdad? A la buena y a la mala. Y realmente mi vida empezó a cambiar. No es una vida perfecta, pero sí es una vida con propósito. Y es una vida que todos los días que me levanto agradezco a Dios por todo, por mi familia, por Baluarte, por Deja tu Bella, por todas las personas las que ayudo. Yo siempre le digo, ayúdame también a hacer testimonio. Que lo que hable sea congruente. Porque nada sirve que digan qué bonito que habló. Sí, lo que yo estoy viviendo atrás, es otra historia. No, exactamente. No es lo mismo. Entonces no es que soy una mujer perfecta para nada. Cuando a mí me escriben y me dicen, Victoria, te admiro mucho, no me admires mucho. Admira al más grande de todo, admira a Jesús. Yo simplemente estoy contando mi historia de vida, las cosas que me ha ido bien, las que no, las que he aprendido a golpe, pero quiero ser ese elemento de inspiración y motivación desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he ido también avanzando. He caído, he tocado fondo. De eso vamos a hablar después. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Victoria Báez. Ella es artista,
es madre, es administradora de empresa, empresaria, entrenadora de vida, pero sobre todo una mujer. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, desnudando el alma de Victoria Báez. Aquí nos está contando su historia, una linda historia que tiene tonos blancos, negros y grises como todos en la vida. Sin embargo, ella ha aprendido a potencializar estos tonos grises para convertirlos en tonos muy brillantes. Y creo que ese es el arte del ser humano, Victoria. Todos hemos tocado fondo. ¿Vos has tocado fondo? Muchas veces. Me encanta lo que dijiste, es como las teclas del piano. ¿Qué sería si solo las teclas del piano fueran blancas? Cuando combinamos las teclas blancas con las teclas negras hay una gran armonía. Y así es la vida. Y yo creo que todo lo que nos pasa tiene un porqué y un para qué, pero depende cómo lo vayas a ver. Porque antes lo veía como pobrecita yo, ay, me pasó esto. Hoy en día digo, ¿qué puedo aprender de esta situación? Aprendo y sigo adelante. Y no significa que tu vida va a ser completamente perfecta, pero vas a ir como en los videojuegos. Pasaste un mundo, vas al otro, vas al otro, vas al otro. A medida que estés lista. He tocado fondo, ya hablamos en el segmento anterior de cómo me divorcié. En el año 2020 tuve un quiebre financiero increíble. Fue como la parte más difícil económicamente que he pasado en mi vida. Tuve que cerrar Baluarte por más de 1 año y medio. Pero fue ahí, yo venía desde el 2016 enamorándome de todo esto del crecimiento personal. Venía preparándome, hoy lo veo de esa manera. Y en el 2016, bueno, retrocedo un poco, en el 2015, un día estaba caminando en la arena, en la playa, y volví a ver las huellas que dejaba. Y dije, eso se va a convertir en mi lema, dejando huellas. ¿Cuántas veces había caminado por la misma playa? Pero ese día fue como una revelación divina. Y ese año le puse al lema de Baluarte, todos los años le cambiaba el lema, Baluarte dejando huella. Y en el 2016 digo, ¿por qué no contar mi historia de vida? ¿Por qué no empezar a compartir videos, posts de lo que yo estoy viviendo, de mi mismo proceso de sanación? Y fue cuando creé la marca Deja tu huella Victoria Báez. Primero era Deja tu huella Victoria Báez. Y fue en el 2018 que tuve que estar un tiempo encerrada en casa por todo lo que estaba pasando en el país. Empecé a hablar y contar a través de videos de YouTube, y algunos se hicieron virales. Y yo estaba contando la situación que estaba pasando desde mi punto de vista, cómo me estaba sintiendo, mi experiencia de vida. Y dije, voy a seguirlo haciendo. En este proceso hay personas que me dijeron, ay, ¿para qué haces esos videos si nadie te ve? A mí no me importaba porque, ¿sabes qué? Muchas veces yo misma me veía lo que yo decía. Yo decía, que es cierto. En un momento de reflexión, wow, qué importante lo que estoy diciendo. Y empecé a estudiar, estudié coaching para la mejora continua en Global Coaching School. Estudié primero el Practitioner de Programación Neurolingüística, luego el Máster en Programación Neurolingüística, y me fui llenando de cursos, diplomados, certificaciones que tuvieran que ver con el desarrollo y el crecimiento personal, que es lo que me apasiona. Y yo te digo, fue un antes y un después. La Victoria de hace unos años, un día de esto vi a una persona que me dice, a propósito de cuando tuvimos la presentación en el teatro, ay, ya se va a estresar. No, esa es la Victoria de antes. La Victoria de ahora fluye con las cosas. Y cuando hay un desafío, no me gusta llamarlo ya problema, yo digo, tranquila, lo vamos a resolver. ¿Ok? No se pudo esto, vamos al plan A, B, y para eso hay todo un abecedario. Entonces, sí, las personas que están a tu alrededor van viendo esos cambios y esa transformación. Y empecé de lleno con mi marca personal. Cuando volví a reaperturar Baluarte, ¿qué hago? Dije, tengo Baluarte, tengo Deja tu huella, ¿a quién le dedico más tiempo? Más todos los roles como madre, esposa. Pero me di cuenta que ambas
se unían en un mismo propósito. Como dice el Ikigai, que es tu razón de ser, a través de Baluarte yo inspiro y transformo a través del arte. Motivo a niños, adolescentes, a que potencien sus talentos. Y a través de Deja tu Huella también inspiro, motivo y transformo a través de una experiencia personal, contando mi historia de vida. Entonces, ambas, aunque son dos rubros diferentes, sí tienen un mismo propósito. Y ahí fue cuando dije, en 3 frases, mi propósito es amar, servir y dejar una huella. Y el día que yo parta de este mundo, yo quiero que digan, ella dejó una huella. Y yo quiero que otros sigan esos pasos. Por eso no le puse la Academia Victoria Báez, le puse Baluarte, porque es una fortaleza. Y yo sé que otras generaciones van a seguir con esa fortaleza y seguir con ese mensaje de inspiración. ¿Y por qué no contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida? Una vida que no ha sido perfecta, que no ha sido fácil. Que no ha sido fácil, pero he aprendido. Porque hay veces, Victoria, las personas nos miran y podrían decir, ella es blanquita, ojitos claros, bonita, de seguro todo lo ha tenido servido. Y ahora nos estás contando que venís desde chiquita trabajando tus heridas, digamos, el abandono de tu padre, pero vos elegiste y decidiste sanarlo, elegiste y sanar un divorcio, un fracaso, llamémoslo como se dice en el mundo, de tu negocio, pero vos decidiste hacer todo eso una experiencia y potenciarte y transformarte. Entonces, ese es el gran mérito. Vos elegís en qué parte de la vida querés estar, o en el lado de víctima o en el lado de protagonista. Por mucho tiempo estuve en el lado de víctima y sabes que no me fue muy bien, porque de víctima atraes a más víctimas con vos. Decidí ser protagonista de mi historia y hacerme también responsable de mis acciones, porque muchas de las cosas también del pasado tuvieron que ver cómo yo reaccionaba, cómo yo era. Así que hoy en día, yo digo, todo lo que nos pasa tiene un porqué y un para qué. Esas experiencias de vida, una vez me hicieron una pregunta, ¿las volverías a vivir una y otra vez? Porque no sería la Victoria que soy hoy si no hubiera vivido cada una de esas experiencias de vida. Y la gente me dice, pero te veo muy feliz. Uno de mis lemas, Hakuna Matata, vivir sin preocuparse. Porque la vida es bella. ¿Por qué decir que la vida es difícil, es un valle de lágrimas, hay que sobrevivir? Para mí la vida es bella, con sus asteriscos y con sus teclas negras, pero la vida es bella y hay que disfrutarla. Y si vos estás aquí, es por algo, no una simple casualidad del destino. Entonces, cuando vos encontrás tu propósito, cada día, aún en los días difíciles, porque hay días de retos, yo respiro y me acuerdo de mi propósito, que hasta lo tengo escrito, amar, servir y dejar una huella con lo que yo haga. Entonces todo lo que me pasa ya no es, ay, porque me pasó a mí, como era antes, lloraba y ese victimismo. No, a ver, Victoria, vamos, salgamos de esta situación, nos sacudimos, ¿qué podemos aprender? Vamos, avancemos al siguiente nivel. Y cuando vos vas viviendo esa vida con propósito, los otros te miran y ahí sos inspiración. Hoy en día me siento muy feliz con Baluarte, con todo lo que hemos logrado en estos 15 años. Este año Deja tu Huella cumple 7 años, mi marca personal. Ahora ya doy talleres, charlas, conferencias, team building, que me apasiona a empresas, organizaciones y a personas particulares. Programas como Renacer, Mira con Propósito, que en septiembre vamos a tener, que es un programa de empoderamiento que es de mis preferidos. Me encanta porque trabajamos a través de los principios del águila. Y todo lo que he venido haciendo, tengo un libro, escribí un libro con 13 mujeres espectaculares y está en mi proceso otro libro donde voy a contar estas historias de vida. Y en noviembre cumplo 40 años y estoy en el mejor momento de mi vida. Y sigo trabajando mente, cuerpo, alma, espíritu, porque nunca deja de trabajar. Uno nunca deja de crecer porque la vida te sorprende. Hay veces donde menos te lo imaginas, ¿verdad? Así es. Yo creo que yo a veces le preguntaba al Señor que hasta cuándo iba a recomenzar. Descubrí que eso es la vida, siempre recomenzar. Siempre volvemos a renacer, por eso me encanta. Yo vivo mi propio renacer y a veces vamos a tener esas circunstancias. Si no nos pasaran determinadas circunstancias en nuestra vida, pregúntate para qué sirvió eso. Y te das cuenta cuando haces una línea de tiempo, ahora entiendo. Tuve que pasar esto para llegar a este momento en el que estoy. Pero en ese aprendizaje es donde vos podés compartir tu experiencia de vida. Yo digo, compartan, porque todos tenemos una historia linda que contar, pero se nos olvida. Nos quedamos en el victimismo, en
En la no vemos tristeza, en el drama. no vemos las posibilidades y hay posibilidades infinitas. Y hay algo que yo digo y quiero ir cerrando con este mensaje, es que en cada paso que vos des, deja tu propia huella, donde quiera que estés, en tu plataforma, en tus habilidades, en tus talentos, deja tu propia huella. Naciste para cosas grandes y otros van a escucharte y vas a ser inspiración para otros. Somos un diamante precioso en las manos de Dios. Así que dejemos una huella, pero una huella bonita. Muchísimas gracias, Victoria, por haber desnudado tu alma. Gracias. Testimonio. Mostrarnos la mujer que sos, esa mujer que se ha venido transformando en el tiempo para ser instrumento de paz, de amor, de luz. Y seguimos en construcción día a día. Seguimos creciendo con amor y nunca se olviden, ¿verdad?, de dar gracias a Dios por todo lo que hoy somos. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que usted ha nacido con un gran propósito de vida, pero está en sus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser feliz. Hasta la próxima.